Gloria a Dios, bendiciones, muy buenos días, bendecida mañana que el Señor nos regala en su amor y su gran misericordia hacia nosotros. Es un placer nuevamente poder llegar a tu vida, a tu hogar, con un hermoso devocional, con un hermoso mensaje de la palabra de Dios que edifica nuestras vidas, nos bendice y ilumina nuestro caminar en esta tierra. Hoy quiero compartirles bajo el tema, el mensaje se llama En el desierto. Oseas capítulo 2 versículo 14 en versión de la Nueva Versión de las Américas dice lo siguiente, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Oseas 2:14. El mensaje del profeta Oseas es para una nación que se ha prostituido con muchos amantes. Dios llamó a Oseas para padecer el adulterio en carne propia, para entender la gravedad del pecado de Israel. Podía proclamar de corazón el mensaje recibido por Dios, porque él mismo había convivido con una esposa entregada a la prostitución. Cuando tú estudias el libro de Oseas, vas a poder entrar en el contexto de que el profeta había tenido una esposa que era entregada a la prostitución. Entendía lo que era amar sin ser correspondido o sacrificarse por alguien solamente para cosechar ingratitud o indiferencia. Para su infiel esposa, otros hombres siempre resultaban más apetecibles que el profeta Oseas. Dios llama a Oseas para anunciar un mensaje de arrepentimiento a un pueblo de Israel que tenía similitudes en la condición que había atravesado este hombre a su esposa. El pueblo de Israel se estaba prostituyendo. ¿Por qué? Porque estaba adorando a otros dioses. Constantemente el pueblo de Israel, lo vemos en la Biblia en ciertas épocas y ciertos episodios donde el pueblo de Israel dejó a un lado a Dios y se fue atrás de otros dioses. Eso entra en lo que es el adulterio, adorar a otros dioses. En medio del reiterado adulterio de Israel, el Señor se acerca con este sorprendente mensaje. Voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. El plan, que contradice todos los impulsos de nuestro mezquino corazón, mantiene la coherencia con el insistente amor de un Dios que rehúsa darse por vencido. Él es el más obstinado de los amantes. No entiende de desagravios, ofensas, insultos o escarnios. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios sobrepasa por mucho el entendimiento humano, el pensamiento humano, y el amor de Dios no se compara con el amor de un hombre. Por eso Dios, aunque el pueblo estaba en prostitución, adorando y siguiendo a otros dioses, Dios aún así enviaba mensajes de arrepentimiento, y lo vemos en un ejemplo muy claro, que fue enviar a su único Hijo Jesucristo, para que mediante su sacrificio podamos reconciliarnos con el Padre. En lo personal me llama la atención esta frase, voy a llevarlos al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Por qué no a un lugar más romántico y bello? Precisamente porque anda en pos de una mujer que continuamente se distrae diciendo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esto está en el mismo capítulo 2, en el versículo 5. El desierto es un lugar árido, infecundo, desprovisto de lo más esencial para sustentar a un ser humano. Carece de pan, carece de agua, de lana, carece de lino y también de aceite y de las bebidas que tan rápidamente seducían a esta mujer en la ciudad. Allí no tendrá más opción que prestarle atención a su verdadero marido. ¡Qué tremendo! Dios entonces dice, voy a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque comparando
Israel con una prostituta, comparando simbólicamente al pueblo de Israel en ese entonces con una prostituta, entonces dice, lo voy a llevar al desierto, porque en el desierto no se va a poder distraer. En el desierto, sí, como recién les mencionaba, es un lugar árido, es un lugar de calor, es un lugar con mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Es un lugar que es incómodo, es un lugar donde no hay las comodidades que el pueblo tenía en su ciudad. Entonces Dios dice, voy a llevar al desierto. Y en el desierto no hay distracción, en el desierto hay incomodidad, pero en el desierto, sí, el pueblo que representaba, la prostituta representaba al pueblo, entonces le iba a poder prestar atención a su verdadero marido. Ya no iban a haber distracciones ni tentaciones que la prostituta cayera con otros amantes. Algún comentarista ha observado que la razón por la que Dios condujo a Israel al desierto, cuando pudo haber llegado a la tierra prometida en menos de 2 semanas, se debe a la necesidad de que Israel atravesara por este proceso de purificación. Debían solamente salir de Egipto físicamente, sino también vivir esa experiencia que les permitiría desalojar a Egipto de sus corazones. Cada vez que se encontraban en problemas, volvían esa mirada con angustia y nostalgia hacia el país donde habían sido esclavos. Muchos enseñan y hablan de que el pueblo fue por dura cerviz que tuvo 40 años dando vueltas y por eso el camino que representaba 2 semanas, o algunos teólogos dicen 40 días aproximadamente, se tardó 40 años. Pero como ayer también leíamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice que Dios mismo los hizo pasar por el desierto. Dios mismo hizo que ellos tuvieran hambre. Dios mismo quiere decir de que estaba dentro de la voluntad de Dios que pasen por ese desierto. Ahora escucha bien esto. Era necesario que Israel estuviera pasando en el desierto porque debería atravesar, o mejor dicho, debió atravesar ese tiempo de purificación con Dios en sus corazones. Por eso dice la Biblia que cada vez que ellos vivían algún mal, eran oprimidos o tenían que enfrentar alguna fuerte situación, el pueblo miraba hacia atrás. Y mismo dice la Biblia que hubieron momentos que el pueblo le dijo a Moisés, ¿no estábamos mejor nosotros en Egipto? El pueblo estaba físicamente libre, pero sus corazones aún en Egipto. Por eso fue necesario 40 años en el desierto para que puedan ser purificados y libres de aquello que estaba en su corazón. En ocasiones, nosotros también somos conducidos al desierto. En ocasiones, Dios nos lleva al desierto. Dios te lleva al desierto. Vienen a nuestra vida tiempos en los que todo aquello que nos entusiasmaba y seducía pierde su atractivo y la vida se torna gris e insulta. Nos identificamos con la multitud de figuras en la historia del pueblo de Dios, que fueron también purificadas intensamente en el desierto. Por ejemplo, el caso que hoy hablábamos del profeta Oseas con la exhortación que le da el pueblo y la comparación que se toma el pueblo de Israel con una prostituta. En muchos momentos Dios nos lleva al desierto. En muchos momentos viene la crisis a nuestro hogar, viene la crisis a tu matrimonio, viene la crisis en tus finanzas, viene la crisis en tu salud, viene la crisis en el llamado y ministerio que Dios nos entregó. Pero allí es un buen momento para que nosotros pongamos nuestro corazón en una postura no de enojo, no de amargura, no de reclamar, no, sino de que Dios nos lleva al desierto porque quiere tenernos a solas. Dios nos lleva al desierto porque no quiere que ya te distraigas. Dios nos lleva al desierto porque quiere cambiar, formar, purificar, limpiar aquellas áreas que a veces conocemos o desconocemos, pero son necesarias que Dios transforme nuestras vidas. El Señor mismo ha tocado nuestro entorno para que elevemos la mirada hacia la fuente de vida. Si descubrimos que estábamos perdiendo el tiempo en vanidades, habremos accedido a una valiosa revelación.
si lo abrazamos a Él, habremos comenzado a vivir. Dios muchas veces permite ir al desierto. Dios muchas veces nos lleva al desierto, porque en el corre que estamos en nuestro diario vivir, en los sueños, proyectos, trabajo, empresa, negocio, estudios, etcétera, 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 no nos tomamos el tiempo necesario para estar con Él. Decimos ser creyentes, hasta asistimos a la iglesia, escuchamos los devocionales, pero nuestro estilo de vida no refleja una vida de comunión con Dios. Muchas veces no has tenido el tiempo de orar en la mañana. Muchas veces no has tenido el tiempo de sentarte a leer la palabra en la mañana. En muchas ocasiones no te has podido congregar y asistido a la casa de Dios para adorar, alabarlo y escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué Dios realiza? Dios te lleva al desierto. Dios te corta el trabajo. Dios permite que llegue la enfermedad a tu vida. Dios permite de que haya un problema en tu hogar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que tener ese tiempo de intimidad, para tener ese tiempo de búsqueda. Por eso es el gran porcentaje de personas que se acercan a Dios, que regresan a la casa de Dios cuando tienen una necesidad. Entonces seamos sabios. No permitas que la necesidad venga a tu vida. No permitas que haya un problema. No permitas que te quedes sin trabajo. No permitas que llegue la enfermedad. No permitas que haya el problema en el matrimonio. No permitas que los hijos, los nietos se vayan. No permitas para que Dios te lleve al desierto y que ese sea el momento de buscarle, de orar, de clamar, de asistir a la iglesia. No permitas. Sé sabio. Sé sabia, mujer. Búscale en todo momento. Búscale en todo tiempo. Teniendo trabajo, no teniendo trabajo, teniendo salud, estando enfermo, estando excelente en el matrimonio o estando con dificultades. Búscale al Señor. Y que en el tiempo de desierto, en el tiempo difícil, puedas entender de que Dios permitió porque quiere cambiar algo en ti. Medita, ya no digas Señor ¿por qué? Sino Señor ¿para qué? Has permitido traerme a este desierto. ¿Para qué estoy en este lugar? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres cambiar en mí? El Señor en Oseas dice que voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Quiere decir que en el lugar que estaba no podía hablarle a lo profundo del corazón porque habían muchas distracciones que no permitían que la voz de Dios llegue claramente. Dios te lleva al desierto. Dios te lleva al desierto porque quiere hablar a tu corazón, quiere purificarte, quiere limpiarte, quiere cambiarte. Y después de ese tiempo de desierto, puedas caminar en una nueva vida de la mano de Dios con Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo. Aquellos que están en el grupo, compártelo. Este audio de devocional, compártelo a otras personas por este medio de WhatsApp. Aquellos que están escuchando en las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, deja tu like, déjanos y haznos saber en los comentarios qué te ha parecido este devocional, si ha bendecido tu vida. También compártelo para hacer de mucha bendición a otras familias. Te saluda y bendice tu hermano en Cristo, ministro y pastor Pablo Aquino Jr. Ha sido un placer poder llegar hoy a tu vida con la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video.